Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos iniciando nuestro primer espacio abierto para el aprendizaje de esta segunda semana. Estamos en nuestro módulo 13, variación en los procesos sociales. Y estoy a sus órdenes, su asesora virtual, Violeta Álvarez Nieto. ¿Me pudieran indicar si se ve y se escucha bien mi voz, por favor? Recordemos que lo pueden hacer desde el chat. Veo que me están saludando. Muchas gracias. Buenas tardes. Ya me dice Claudia que se Buenas ve. tardes, sí se escucha y se ve bien. Gracias, Adriana. Perfecto. Ya también los demás me confirman. Bueno, pues vamos a continuar. Denme un segundito. Entonces paso a mi siguiente diapositiva. La orden del día tendremos nuestro mensaje de bienvenida, el propósito del espacio abierto, dudas o comentarios sobre los temas y actividades de la semana. Veremos ejemplos y casos prácticos, la reflexión del foro aprendiendo y pues finalmente tendremos nuestro cierre. Vamos a iniciar con esta frase. La mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Albert Einstein. El propósito de estos espacios abiertos es que intercambiemos nuestros diferentes puntos de vista y eso lo logramos gracias a la participación de ustedes cuando estamos viendo alguna temática y yo les llego a preguntar, ustedes participan, es como aprender todos de todos y eso le llamamos construcción del conocimiento. Y pues también resolvemos lo que son dudas a partir de los contenidos y actividades que ustedes realizan del módulo. También realizamos algunas actividades similares, pero no iguales a las del módulo. Y si en alguna ocasión ustedes tuvieron alguna duda que no pudieron resolver en su momento dentro de las videosesiones de módulo, pues también aquí las podemos atender. Esta semana tenemos ciertos aprendizajes que debemos de desarrollar, entre ellos que llevamos a cabo conclusiones desprendidas del análisis de las tasas de crecimiento poblacional, que establezcamos criterios de economía básica y en función de ellos determinar cuándo, dónde, qué y cómo invertir o comprar. Estos dos aprendizajes cada uno lo vamos a ir desarrollando con una de nuestras actividades. La primera, pues con la actividad 3 y la segunda, establecer criterios de economía básica, va a ser con la actividad 4. Esta semana pues tenemos dos actividades, la actividad 3 a la universidad y la actividad 4 la mejor opción. Como seguimos igual que nuestra mecánica, el día de hoy estaremos abarcando nada más exclusivamente la actividad 3 a la universidad y el día viernes la actividad 4 la mejor opción. Vamos a empezar con unos conceptos básicos que nos va a permitir entender lo que son nuestra actividad. Estos conceptos de inmigración o emigración. ¿A qué le llamamos emigrante? Es aquella persona que sale de su país para instalarse a otro. Vamos a poner un ejemplo. Imagínese Violeta. Violeta se quiere ir a España, ¿no? Y se quiere ir a España, pues ya para vivir allá, para conseguirse un trabajo y establecerse en él. Entonces, al momento que yo salgo de aquí de México y me voy a otro país, que en este caso es España, yo me llamo emigrante. Las personas de México dicen, ah, Violeta ya emigró y se fue para España. Entonces me llamo emigrante. Pero ¿qué pasa con la palabra inmigrante? Es aquella persona que llega a un país para establecerse en él. Entonces, imagínense en el mismo caso de Violeta. Ya quedamos que Violeta se va de México y se va a España, y Violeta en México le dicen que es una emigrante porque se fue. Pero al momento que llega a España, para los españoles, Violeta es una
inmigrante, porque llegó a ese país y se va a establecer en él. La importancia de esto es que las personas que lleguen a un lugar, perdón, se lleguen a establecer. O sea, no nada más de vacaciones o que digan nada más voy a estar 2, 3 días, no, que ya digan, ahí me voy a establecer. Ahora, si ustedes se dan cuenta, las dos palabras se ocupa para Violeta, pero Violeta cuando sale de su país es una inmigrante y cuando llega a España se vuelve en una inmigrante. Entonces, para que no nos estemos confundiendo con estas dos palabras, vamos a dejarlo en una sola que se acepta para ambos casos, que es la palabra migrante. Y las personas migrantes son las que salen o entran a un país. Ahora, estos términos no nada más se ocupan para los países, no forzosamente tengo que irme a otro país para ser un migrante. También puedo considerarlo si yo me voy de un estado a otro estado, también me puedo considerar migrante. Si yo me voy, Violeta, que vive aquí en el Estado de México, y me voy a Yucatán, ¿sí? Entonces también estoy migrando hacia otro estado. Entonces, quiere decir que la palabra migrante se va a aceptar para los casos de movimiento de población, de movimiento de las personas de un lugar a otro, para quedarse a vivir. No quiere decir que si Violeta quiere ir a la Ciudad de México y agarre el camión, vaya a la Ciudad de México y vaya y se coma unos churros ahí por la Latino, ¿no? Al Moro y diga, y se regresa en la noche, ah, pues ya migré porque fui y vine. No, 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 no. Migrante es que se quede a vivir a otro lado, entonces ahora sí se considera como un migrante. Ahora, vamos a ver esta parte de la movilidad social. Hablando de migración, por lo regular, la gente lo que tiende a hacer es moverse de un lugar a otro. La movilidad es un término de la sociología que nos determina el desplazamiento de la población de un lugar a otro. Entonces, cuando las personas se mueven y ya se van a establecerte a otro lugar, bueno, es cuando llamamos movilidad social. ¿Por qué es importante la movilidad social? Porque lo que buscamos en cierto momento es siempre una estabilidad social, una estabilidad económica, por eso nos hace movernos de un lugar a otro. Y si no existiera esta movilidad, a veces no tendríamos ese enriquecimiento de culturas y de comparación entre lugares. Entonces, pero existen tipos de movilidad social. Vamos a ver dos. La movilidad vertical y la movilidad horizontal. Cuando hablamos de la movilidad horizontal, es cuando yo me traslado de un lugar a otro. Acuérdense que horizontal es así como acostado, ¿no? Como que parejito, ¿no? Ese es el horizonte, horizontal. Entonces, cuando yo me voy de un lugar a otro y no hay ningún cambio, sigue siendo pues lo mismo, ese es a lo que le llamo una movilidad social horizontal. Ejemplo, Violeta. Si Violeta le dicen, oye Violeta, ¿qué te parece si te cambias de residencia a Oaxaca? Y yo, ¿qué voy a ir a hacer a Oaxaca, no? Mira, allá, pues por el ambiente, pues es más bonito, hay menos inseguridad, aire limpio. Bueno, pero ¿qué va a pasar con mi situación económica? Ah, bueno, tu situación económica vas a encontrar pues un puesto como el que tienes ahorita en una preparatoria de manera presencial. Vas a seguir trabajando en prepa en línea CEP porque donde tengas internet vas a seguir trabajando, o sea, ahí no vas a tener ningún problema. Vendes tu casa y acá compras otra casa y pues va a estar igual que la que tienes allá. Digo, bueno, a ver, me voy. Entonces Violeta se va a Oaxaca, ve que el sueldo es exactamente el mismo, su casa pues es igual de grande, vende la que tiene acá, compra una allá y todo igual. O sea, no hubo un cambio de manera económica para Violeta.
sigue siendo con su mismo estatus social. Ese es un tipo de movilidad horizontal. Ahora, ojo, la movilidad vertical, recuerden que verticales, imagínense en una línea parada, se pudiera decir. Esa movilidad vertical tiene dos vertientes. Puede ser ascendente o puede ser descendente. ¿Qué quiere decir ascendente? Que te vaya muy bien, que te vayas para arriba de manera económica. Y descendente, que donde te vaya mal, que no era como tú pensabas. Ejemplo de Violeta. Recordemos que Violeta se va a ir para Oaxaca, ¿no? Le dijeron que todo iba a estar igual, pero resulta que Violeta se va a Oaxaca y resulta que en el poblado donde va a ir no hay señal de internet. Eso le acarrea empezar a tener problemas en prepa en línea y después de unos 2 módulos la cesan porque no se conecta, porque no puede calificar X. Entonces, pues ya va a dejar de tener ese sueldo de prepa en línea. Sí consigue una plaza en preparatoria, pero no le pagan lo mismo en el Estado de México que en Oaxaca, le pagan menos. Ahora, la casa que pensó encontrar no la encontró y tuvo que rentar. O sea, en pocas palabras, a Violeta le fue mal. Entonces, quiere decir que Violeta, al irse del Estado de México a Oaxaca y le fue mal, tuvo una movilidad vertical descendente. Ahora, ¿qué pasa con Violeta? Que se vaya a Oaxaca y le vaya súper. En lugar de tener una plaza de docente, consigue una plaza de directora. Se sigue trabajando en prepa en línea, más aparte consigue unas horas clase en una universidad en Oaxaca. O sea, su estatus económico sube. Encuentra una casa, allá las casas son más baratas, y vende su casa y encuentra una casa grandísima con jardín. Entonces a Violeta le va muy bien. ¿Qué tipo de movilidad tuvo? Una movilidad vertical ascendente, porque se fue hacia arriba, le fue muy bien. Entonces, viendo esta situación y esto que les estoy comentando sobre la movilidad social, va a pregunta hacia ustedes. ¿Qué experiencias han tenido ustedes con la movilidad social? Quiero que me digan si ustedes han tenido algún tipo de movilidad, ya sea horizontal o vertical, y el por qué me dicen que lo han tenido, que me platiquen un poquito escrito para que vayan pensando y vayan escribiendo. Que me diga, pues yo tuve una movilidad horizontal porque me trasladé de Yucatán a Quintana Roo. Y pues me fue igual, sigo exactamente igual, nada más me cambié por trabajo. No sé, que me platiquen qué tipo de movilidad tuvieron. O si algún pariente, si alguna persona, no sé, es que mi prima se fue a Estados Unidos y allá tuvo una movilidad vertical ascendente, porque se fue a Estados Unidos, les fue muy bien, sus hijos ya hasta se titularon, compraron allá y les fue mucho mejor que cuando estaban acá. Entonces es lo que quiero que ustedes me platican. ¿Qué experiencias han tenido con la movilidad social? A ver, ¿quién dice yo? A ver, ¿quién dice yo? También pueden levantar la manita y pueden participar, ¿eh? No todo es escrito. Ya ustedes lo deciden. Tengo a alguien que dice Samsung SM. ¿Me pudiera decir cuál es su nombre, por favor? Porque pues ni modo de decirle Samsung, ¿verdad? Entonces, ¿me pudiera decir su nombre y yo se lo cambio para que no me aparezca así como Samsung? Todos los demás supongo que sí son. Tengo a Adriana, Alejandra, Claudia, Daniel, Gloria, María Guadalupe, Marina Ventura, a Norma Alicia, y a nada más que me digan quién es Samsung, por favor. Pues estoy haciendo un poquito de tiempo para que participen, pero no veo participaciones en el chat. Recuerden que se quedan grabadas. Gracias, Marina. Me dice, considero que es vertical ascendente porque me cambié de domicilio y antes no tenía trabajo y ahora ya cuento con él. Perfecto, Marina. Y sí, es vertical ascendente.
Muy bien, Marina. Daniel me dice, buenas tardes, compañeros y compañeras. Hace 24 años yo tuve una movilidad social descendente. Fui a Estados Unidos y no me fue como haya querido. Excelente este ejemplo, Daniel. Supongo que aquí en México pues ya está mucho más tranquilo y eso es bueno. Adriana me dice, mi hermana tuvo una movilidad horizontal ascendente ya que se fue a Cancún, Quintana Roo. Perfecto, Adriana. Gloria me dice, yo, Gloria, en un trabajo tuve una movilidad vertical ascendente ya que tanto económicamente y en lo demás me fue muy bien. Perfecto. Norma me dice, podría ser que mi sobrina se fue a vivir a Playa del Carmen y fui a visitarla. Sería porque le va muy bien, sería vertical ascendente. Perfecto, Norma. Claudia dice, yo tuve experiencia de movilidad horizontal. Nací en la Ciudad de México. Cuando tenía 5 años nos mudamos a Valle de Chalco, Estado de México, porque mis papás rentaban y compraron su terreno en Valle y posteriormente construyeron su casa. Aunque no cambió su trabajo de mi papá, no sé si también sea vertical, ascendente o horizontal, pero para sus papás. Yo considero que fue vertical ascendente porque rentaban. Y acá cuando se fueron a Chalco ya tuvieron su casa propia. Entonces eso ya le hace subir su estatus económico porque pues ya va a tener un patrimonio. Entonces yo lo considero, Claudia, que es vertical ascendente. María Guadalupe me dice, mi primo de nombre René es migrante, se fue a vivir a Estados Unidos y tuvo una movilidad social horizontal, pero también tuvo una movilidad vertical ascendente porque mejoró sus ingresos ya que tiene un mejor trabajo. Entonces, no podemos tener las dos cosas, María Guadalupe. O tuve una movilidad horizontal o la tuve vertical, porque o me fue igual, o me fue mejor, o me fue peor. O sea, debo de elegir. Y yo considero que si su primo René ya mejoró sus ingresos y tiene un mejor trabajo, entonces quiere decir que tuvo una movilidad social vertical ascendente, aunque a veces no es de manera inmediata el progreso, porque a veces me puedo trasladar y si ya al principio me fue mal, pero hoy, a que hoy estoy preguntando, ya estoy mucho mejor, entonces ya es una movilidad vertical ascendente. Gracias. Samsung. Samsung necesita, ya me dijo Alejandra Vergara. Déjeme cambiarle de una vez el nombre porque eso de que me aparezca como Samsung, ya, ahora sí me aparece como Alejandra. Alejandra me dice, yo me cambié de estado y tuvimos una movilidad vertical descendente porque desafortunadamente no nos fue muy bien. Pues sí, muy buen ejemplo, aunque lástima que no le fue muy bien Ale. ¿Sí? Y ya quedó. Va, vamos a continuar, si no, no avanzamos. Ahora, las causas de la movilidad social, por lo regular, siempre están relacionados con la economía y la pobreza. Nosotros cuando estamos en un lugar y ya no estamos bien o no nos está yendo bien, siempre buscamos el trasladarnos, el movernos. Y esta parte de movernos siempre está relacionado con que nos vaya mejor, que a veces no lo logramos y entonces eso nos hace volver otra vez a movernos, de tal forma que hasta el momento que yo ya me sienta más estable, me dejo de mover, que fue lo que pasó con nuestro compañero. Nos dice que hace 24 años se fue a Estados Unidos, no le fue como él esperó y se volvió a mover y se regresó para México y dijo, bueno, ya aquí, ya estoy, a lo mejor no tan bien, pero mejor que cuando me fui a Estados Unidos, ¿no? Entonces, lo que buscamos siempre es esa parte, movernos para tener una mejor estatus de vida y pues erradicar esa parte de la pobreza. La movilidad social en México es muy grande. Nosotros aquí tenemos el paso de lo que es de Centroamérica a Estados Unidos. Vemos continuamente cómo la gente pasa por aquí porque pasa de otros países, pasa por México y se quiere ir a Estados Unidos. Y aquí mismo en México vemos cómo de las provincias se van a las grandes ciudades y a veces los de las grandes ciudades se van a las provincias. Entonces siempre vemos un constante movimiento en nuestra sociedad en México.
Este constante movimiento siempre tiene implicaciones en lo que es la educación, la salud y el empleo. Cuando nosotros hablamos de movilidad en la educación, es porque a veces no encontramos en dónde estudiar o no encontramos la carrera que queremos y eso nos hace movernos de un lugar a otro. También nos implica lo que es en la salud, porque hay veces que las personas, y eso lo vemos muchísimo en los migrantes, que cuando llegan a determinado lugar, siempre pues a veces nos dejan mucha basura, no tienen limpieza, no está preparado el municipio para tamaño de gente que llega nada más de paso. Entonces eso nos genera también a veces enfermedades y a veces traen enfermedades de otros lados que nosotros no estamos acostumbrados a combatirlas. Y también el empleo, porque el empleo, hay personas que por poco dinero están aceptando trabajar. Entonces nosotros, como los mexicanos, no encontramos el trabajo que queremos porque hay otros que malbarataron esa parte de la mano de obra. Pregunta hacia ustedes. ¿Qué consecuencias han apreciado con la movilidad social en su comunidad? Pero piensen, en su comunidad, ¿eh? No de manera global ni en otras comunidades, en la suya. Por ejemplo, yo vivo, Violeta vive en San Juan Teotihuacán. ¿Qué implicaciones he visto? Por ejemplo, aquí en San Juan Teotihuacán he visto que andan unos cubanos y lo que hace nada más a veces nos genera cierta incertidumbre de inseguridad. No sabemos qué mañas traigan. A veces los vemos sentados en las banquetas y ahí mensajeando, ¿no? Con el celular, que también yo desconozco qué hacen con el celular. Y a veces decimos, híjoles, ¿y qué tal si roban? ¿Qué tal si nos asaltan? ¿Qué tal si esto, no? Entonces, eso es lo que yo aprecio en San Juan Teotihuacán y es lo que yo quiero que ustedes piensen, observen, vean a su alrededor y qué consecuencias ustedes han apreciado con esta parte de la movilidad social, pero en sus comunidades. A ver, ¿quién dice yo? Por aquí ya tengo una. Gracias, Claudia. Me dice, he visto migrantes haitianos que son discriminados por algunas personas, además de que no consiguen trabajo y caen en la delincuencia que nos afecta en la comunidad, porque andan en la calle y a veces tenemos miedo de pasar porque no sabemos si nos asaltarán exactamente. También aquí nos pasa exactamente lo mismo. Entonces, eso es lo que aprecia Claudia dentro de su comunidad, ¿sí? No sé dónde viva Claudia, pero sí ese es un fenómeno muy común, ¿no? Con los migrantes. En Valle de Chalco, perfecto, Claudia. ¿Alguien más que quiera, opinar? Si no, paso a mi siguiente diapositiva. Perfecto, gracias, Marina. Dice que es del Estado de México que han llegado migrantes, pero solo quieren que les dé uno dinero y no quieren trabajar, aún a pesar de que se les ofrece trabajo. Sí, eso yo lo he visto mucho, luego andan en los cruceros y andan pidiendo y pidiendo dinero, ¿no? Y luego a veces uno les quiere dar comida y tampoco te la aceptan, a fuerzas quieren dinero. ¿Para qué? Pues solamente ellos saben. A lo mejor igual, ¿no? Para comida, porque luego traen sus hijos, pero pues se pone así como dicen rejegos, ¿no? Muchas gracias, Marina. Me dice Norma, aquí en esa hubo un tiempo que había gente extranjera trabajando, comprando en el mercado. Muy bien, Norma. Gloria dice, yo, Gloria, vivo en Naucalpan y han llegado a vivir varios venezolanos a mi comunidad y a los niños no les genera confianza ni a uno de grande. Muy bien, Gloria. María Guadalupe, en mi comunidad, que es Toluca, hay muchos colombianos, por lo que muchos son prestamistas y generan delincuencia e inseguridad. Muy bien, Guadalupe. Daniel dice, en mi comunidad, Bajío de San José, Jalisco, la llegada de personas del sur de México ha venido a beneficiar a los ranchos de la comunidad, ya que es mano de obra y hay crecimiento en los productos de esto. Fíjese, algo bueno, ¿no? Algo bueno que aprendemos de Daniel, porque siempre hablamos de cosas que nos perjudican, pero aquí hay algo bueno que en Jalisco han encontrado en las personas migrantes, porque hay mucho más gente, benefician a los ranchos, hay más producción y eso también es muy bueno. Muchísimas gracias, Daniel, por su aportación.
Dice Adriana, yo vivo en la Ciudad de México y aquí hay muchas personas de otros estados y de otros países y andan de indigentes, lo que causa inseguridad. Alejandra me dice, aquí en mi municipio San Luis, Teolocholco, Tlaxcala, pasan pidiendo dinero o comida, pero eso hace que se desconfíe porque no a cualquier persona se le puede abrir la puerta. Exacto, Yolanda, aquí en Reynosa hay muchos afroamericanos y ya muchos trabajan en tiendas y también se ven en los semáforos limpiando parabrisas. Alma dice, en la Ciudad de México hay mucho venezolano y cubanos. Ellos trabajan en el mercado de la Merced y ellos viven en los locales. Les cobran 50 pesos diarios en condiciones precarias. Yolanda, si también se ven vendiendo comida. Ok, muchísimas gracias por todas sus aportaciones. La verdad son muy valiosas porque así aprendemos más, ¿no? De lo que estamos viviendo. Bueno, ahora ya vamos a entrar con nuestra actividad integradora 3 a la universidad. Recordemos que el propósito es que desarrollemos una opinión propia sobre el fenómeno de migración y los efectos de la misma. Y si ustedes se dan cuenta ahorita con lo que platicamos, a lo mejor ustedes empezaron a observar, sí, sí, esto existe, ¿no? Existe mucha movilidad, existe inseguridad, existe también beneficios. ¿Sí? Y esto ya me va a hacer desarrollar esa opinión propia. Me voy a ir a la plataforma para que veamos qué nos está pidiendo. Me saco, pero ahorita ingreso. Actividad 3. Ok. En esta actividad integradora 3 a la universidad, nos dice que Ana es una estudiante de universidad y le interesa saber cómo está afectando la migración a su escuela. Para ello se puso a investigar varios datos y nos pide que le ayudemos con nuestros conocimientos sobre la movilidad para resolver sus inquietudes. ¿Qué necesito? Para realizar esta actividad voy a necesitar conocer las implicaciones de la movilidad en la educación, salud y empleo, que ya lo platicamos, identificar las tasas de crecimiento, esas las vimos la semana pasada. Recordemos que las tasas de crecimiento se dan por términos porcentuales, quiere decir que por un porcentaje. Al darme un porcentaje, eso me hace que eso va a elevar, ¿no? Lo que es el crecimiento de la población. Y también conocer las proyecciones sobre el crecimiento poblacional. También eso lo vimos la semana pasada cuando hablamos de una proyección en base a las tasas de crecimiento que tenemos. ¿Y qué voy a entregar? Una hoja de cálculo donde integre, pues de integre, ¿no? Es donde integre las gráficas y el análisis y el procedimiento que desarrolles para los datos desarrollados. Ok, me pide una hoja de cálculo, quiere decir que lo voy a trabajar en Excel. Ahorita vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Y luego me dice el planteamiento del problema y me da la información que Ana logró encontrar. La información es que el número total de estudiantes de su universidad en el 2023 fue de 32,000. Ok, y tiene una movilidad estudiantil del 3% sobre su población total. Quiere decir que de esos 32,000, el 3% vienen de otros lugares y llegaron a estudiar a su universidad, por eso le llama movilidad estudiantil. Y esto quiere decir que por cada 100 estudiantes de su estado hay 3 que vienen de otro estado. Ahí nada más me está representando ese 3%, 3 de 100, ¿no? Pero bueno, es el 3%. Y me dice, además, la universidad ha tenido un crecimiento anual, aquí vamos a hablar del crecimiento, de 100 personas y a cada estudiante se destina un promedio de 14,600 para su educación cada año. Esos son los datos que encontró Ana. ¿Qué me están pidiendo hacer con esos datos? Punto número 1. Considerando los datos anteriores, ayuda a Ana a responder las siguientes preguntas y no olvides incluir el procedimiento para cada una. Entonces, como lo vamos a hacer en Excel, ahí tiene que ir el procedimiento, más bien la fórmula, ¿no? Y ahorita les voy a enseñar cómo hacerla.
Y el inciso A dice, ¿cuántos estudiantes de otros estados habrá en 7 años en la Universidad de Ana? Entonces, esa es la primera pregunta. Entonces, quiere decir que me está hablando que lo haga en varios años, empezando desde el 2023. ¿Sí? Desde ahí voy a empezar y me está hablando de cuántos habrá en 7 años. Entonces, estoy hablando 2023, 24, 25, 26, 27, 28 y 29, 7 años, ¿no? Y después, ya teniendo mi tabla de 7 años, voy a hacer una gráfica del crecimiento que obtuve. Ahorita vamos a hacer todo esto, aparte de explicárselos. Y después el inciso B me dice, ¿cuál será el total de estudiantes en el 2028? Entonces, quiere decir que lo tengo que hacer desde el 2023 hasta el 2028 y ahorita vemos cuántos años son ahí. Luego dice, integra en una gráfica el crecimiento que obtuviste. Ok, entonces me piden ahí dos gráficas. Después me dice, ¿cuánto será el monto total que la universidad deberá solicitar en 3 años para la educación de todos los estudiantes? Y aquí no me pide gráfica. Y en el inciso D voy a redactar una conclusión sobre las consecuencias positivas y negativas del fenómeno de movilidad. Ok, entonces vámonos con un Excel. Yo aquí tengo un ejemplo, pero recordemos que necesitamos, como va a ser en Excel, la primera hoja, yo voy a poner una carátula. Carátula. Y en el segundo, aquí es donde voy a poner mi problema. Problema y preguntas, ¿no? Y una tercera hoja, voy a poner que les gusta la conclusión. Y otra hojita, si ustedes así lo consideran conveniente, lo que son las fuentes bibliográficas. Entonces, la carátula, recuerden que ustedes la elaboran, elaboración propia. Aunque no se los pide su rúbrica, es muy bueno que ya a estas alturas siempre hagan su carátula. Después nos vamos a esta parte del problema. Yo aquí tengo un ejemplo, no es el mismo que ustedes tienen. Yo aquí le puse el número total de estudiantes en el 2001 es de 30,000 y teniendo una movilidad estudiantil del 6%. Y va a haber un crecimiento anual de 250 personas. Y le voy a destinar a cada estudiante 9,800 pesos para su educación cada año. Es parecido, no es el mismo. Entonces, de aquí vamos a hacer una tablita en Excel. Esta tablita no me la está dando, pero me dice que tengo que representar el crecimiento de la población, entonces necesito hacer una tabla. Y aquí yo les muestro esta tabla. Esta es la propuesta que yo les doy, donde una columna, esto de amarillito son las fórmulas que les estoy poniendo que ustedes van a colocar. Eso no lo ponen ustedes, lo van a poner esto de azulito. Una columna donde venga el año. Otra columna donde venga total de estudiantes. Aquí le voy a poner mira. Déjeme ponerlo hacia acá. Deme un segundo, que no me deja. Para que también de este lado esté aquí. Aquí va a ser el año. Aquí va a ser el número de año. Una disculpa, pero como les digo que la computadora de mi esposa a veces uno se acostumbra a la propia. Ahí está, número de año. Entonces, una columna para el año, otra para el número de año, otra para total de estudiantes de cada año, la tasa neta de movilidad estudiantil, otra columna de estudiantes migrantes, otra columna del crecimiento anual que va a haber en esa escuela y otra columna con el dinero para la educación de los estudiantes. Aquí vienen todos los datos que me están dando. ¿Por qué pongo los años así? 1, 2, 3, 4, 5 y luego 2001, 12. ¿Por qué? Porque dentro de las preguntas, en una pregunta me dice,
¿Cuántos estudiantes de otros estados habrá en 5 años? Entonces, para representar, pues va a ser el año 1, 2, 3, 4 y 5. A ustedes les pide a 7 años, entonces por eso que mejor una columna quede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y después la otra pregunta ya me habla de año. Entonces me dice, ¿cuál será el total de estudiantes en el 2005? Entonces, como ya me habla de año, por eso hago mi otra columna, ¿no? Si voy a empezar desde el 2001, que aquí tengo 2001, pues le hago hasta donde me pregunta, hasta el 2005. Para ustedes, les pide desde el 2023 al 2028. Entonces, aquí en este Excel me va a poner del 2023 al 2028. ¿Sí? Pero en mi ejemplo, así queda. Entonces, ¿cuál va a ser el total de estudiantes? ¿Cuántos estudiantes de inicio que me dicen que hay? En mi ejemplo me dicen que hay 30,000. Ahí está, 30,000. ¿Cuál es la tasa neta de movilidad estudiantil? Me dice que es el 6% todos los años. Entonces, como es el mismo, el 6% todos los años, pues ese lo copio en todos. Ese no va a cambiar, siempre va a ser el 6% de estudiantes migrantes. Pero ahora, ¿cuántos estudiantes migrantes hay de esos 30,000? Yo necesito saber. Entonces voy a poner mi fórmula. Recuerden que en Excel, para una fórmula, siempre debe de ir un igual. Siempre debo de empezar con un igual antes de poner una fórmula. Entonces me dice, aquí en amarillito les puse, va a ser, le voy a dar clic a la columna A por, el por es un asterisco en Excel, a la columna B, y eso me hace multiplicar, aquí ya está mi procedimiento. Aquí yo veo el procedimiento que voy a multiplicar 30,000 por el 6%. Denme un segundito, por favor. Una disculpa. Entonces, tenemos ya aquí nuestro procedimiento. Ya nada más nosotros le damos enter y me da el resultado. Cuando yo como asesor le doy clic aquí en 1800, vean aquí arribita en la barra de fórmulas. Yo veo que ustedes hicieron una operación que fue una multiplicación. Para mí, ese es el procedimiento. Y obtuvieron su resultado que son 1800, porque eso se califica en la rúbrica, ¿eh? Entonces, esto va a ser lo mismo para todos, toda la columna. Entonces nada más lo arrastro, porque va a ser la misma operación, ahorita se va llenando, pero es la misma operación para todos. Miren, donde me coloque, aquí arribita en la barra de fórmulas, viene el procedimiento. Ahora, vamos con el crecimiento anual. Aquí no hay una fórmula. Aquí nada más voy a representar cuánto va creciendo año tras año. Y según en mi redacción dice que cada año, porque dice crecimiento anual de 250 personas, entonces le pongo 250 personas. Entonces, como va a ser el crecimiento anual el mismo para todos los años, pues nada más lo copio y lo pego. Ahí está. Crecimiento anual para todo el año. Ahora, ¿cuánto dinero le voy a dar a cada estudiante? Aquí es una fórmula. Entonces le voy a poner el igual porque voy a poner fórmula. Y aquí arriba les puse que es la columna A, porque la columna A me da el total de estudiantes. Ahí está. Por la cantidad de dinero que yo le voy a proporcionar a cada uno de los estudiantes, que son 9,800. Y le doy enter y ya me da la cantidad. Aquí tal vez les llegue a pasar lo siguiente. Si su celda está muy chiquita, les va a aparecer gatitos, pero es porque la celda está muy chiquita y la cantidad es muy grande. Si les llega a pasar eso, no se preocupen, nada más hagan su celda más grande. Ahí está, y ya se va a ver, hágala lo más grande hasta que se vean todos los números. Entonces, para que no haya problema. Si ustedes observan, me puso .00. Eso me genera muchos ceros y a veces confundo tantos ceros. Vamos a quitarlos. ¿Cómo los quito? Aquí arribita están unos ceritos. Uno dice disminuir decimales y el otro dice aumentar decimales.
Entonces le voy a disminuir decimales. Mira, y ya me quitó el punto cero. Y ahora sí tengo neto enteros 294 millones de pesos. ¿Va? Entonces, ahora, eso lo hice en el año 1, que fue en el 2001. En el año 2, ¿cuántos estudiantes voy a tener? Ah, pues si en el año 1, aquí voy a hacer una suma, si en el año 1 había 30,000 estudiantes, más el crecimiento de ese año, ¿cuántos suman? 250. Entonces recordemos que cada año va a ir aumentando 250. Entonces por eso sumé los 30,000 más los 250 y le doy enter. Y ahí tengo los 30,250. ¿Sí? Y aquí la fórmula sigue siendo la misma. A, que son los 30,250 por 9,800. Y como es la misma de arriba, nada más la arrastro. Ahí está. Y cada año voy a irle sumando 250 cada año, o sea que va a salir lo mismo, entonces voy a arrastrar. Y ya se llena toda mi tablita. Ya cada año se aumentó el dinero porque cada vez hay más estudiantes y cada vez aumentan más estudiantes migrantes. Ya hice mi tabla. Ahora tengo que ver cómo voy a responder mis preguntas en base a esa tabla. Aquí yo hice un cuadrito de texto. Miren, lo voy a quitar y lo voy a hacer aquí. Yo lo voy a hacer del lado derecho, ya ustedes deciden dónde ponerlo, si abajo, al lado. Me voy a ir a insertar, me voy a ir a, dice texto del lado derecho, texto está una A, le doy clic y dice abajito cuadro de texto. Y entonces voy a poder pintar mi cuadro de texto. Y entonces me voy a la plataforma, copio la pregunta y la pregunta me dice, extender, ¿cuántos estudiantes habrá en 7 años, no? Y le doy control C y me voy al Excel y aquí le pego, le doy clic aquí en pegar y ya me pega la pregunta, ¿sí? Y el inciso B hago lo mismo, hago otro cuadrito de texto y pego el B. Así es como voy a hacer mis preguntas. Entonces, como yo tengo otro ejemplo diferente, voy a ocupar aquí el mío. Mi pregunta es, ¿cuántos estudiantes de otros estados, hablando de los migrantes, habrá en 5 años en la Universidad de Ana? 5 años. Quiere decir migrante. Estamos hablando de esta columna, pero me habla de los migrantes. Quiere decir que es esta. La voy a poner en verdecita. Y vamos a hacer más grande y la voy a poner en negrita para que mi asesor vea que esa va a ser mi respuesta. Pero en la respuesta recordemos que siempre debe de haber una pequeña redacción. ¿Cuántos estudiantes de otros estados habrá en 5 años en la Universidad de Ana? Voy a contestar. En la Universidad de Ana habrá 1,860 estudiantes de otros estados. Así debe de quedar siempre mis respuestas, ¿eh? No nada más que me pongan 1,860, no, no. Una pequeña redacción. Y ya respondí. Pero en esa pregunta me dice, integra en una gráfica, perdón, el crecimiento que obtuviste. Quiere decir que si me decía 5 años, voy a utilizar esta columnita y voy a utilizar esta columnita. Entonces, para esta columnita, ahí tengo dos opciones para hacer la gráfica. Aquí me puso la referencia. A ver, primero yo voy a extraer, yo extraje aquí abajo. Voy a desaparecer esto y ahorita se los vuelvo otra vez a compartir. Ahora, las columnas que voy a utilizar es esta del número de año y es esta de estudiantes migrantes. Tengo que seleccionar ambas. Voy a seleccionar primero número de año y después en su teclado debe estar algo que dice Alt
GR. Yo le voy a dar clic y sin soltarlo voy a seleccionar la otra de estudiantes migrantes y quedaron las dos seleccionadas. Me voy a ir a insertar y aquí dice gráficos recomendados y le voy a dar clic. Recuerdan ustedes que habíamos quedado que las columnas más, ¿cómo les diré? Recomendables para el crecimiento de población era la de barras, como esta que me está dando sugerida. Entonces le doy a aceptar y ya me da mi gráfica de estudiantes migrantes. Entonces, para esto, pues yo la voy a acomodar y la voy a poner aquí, ¿sí? Para que yo la tenga. Ok, ya tengo la gráfica que me pidió la primera pregunta. Integra una gráfica del crecimiento que obtuviste, ya la tengo. Ahora me voy con el inciso B. Me dice, ¿cuál será el total de estudiantes en el 2005? Ah, ahora sí me pide 2005, entonces ahora me tengo que basar en este, ya no el de 1, 2, 3, 4, 5, sino este de 2005. Total de estudiantes va a ser esta columna. Entonces en el 2005 va a ser esta la respuesta. Y voy a ponerle negrita y la voy a poner más grande. Ahí está. 31,000 estudiantes, pero ojo, no me vayan a poner nada más 31,000 y ya digan, ahí está mi respuesta. No, 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 quedamos una pequeña redacción. Entonces ponemos el total de estudiantes en el 2005 será de 31,000. ¿Dónde está la comita? Ahí está, de 31,000. Ahí está la respuesta. Y también para este me dice integrar una gráfica. ¿Cómo voy a integrar la gráfica? Yolanda me dice que le está fallando el internet. Ojalá trate de salir y volver a entrar y si no, revisa ya la grabación. Entonces, ahora voy a integrar una gráfica del año y una gráfica del total de estudiantes. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Le damos, seleccionamos año, apretamos la tecla que dice Alt GR y selecciono esta. Ya tengo las dos columnas seleccionadas. Ahora me voy a insertar gráficos recomendados y recordemos que quedamos que la de barras no siempre me la va a poner en primera instancia, pero yo la busco y ocupo la de barritas y le doy a aceptar. Y ya aquí tengo mi otra gráfica y pues la acomodo. La acomodo de tal forma que pues se vea en dónde la voy a representar, ¿no? Ahí está. Y ya tengo mis dos gráficas que me está pidiendo y mis dos respuestas. Ahora, en el inciso C, lo puedo poner aquí en medio y me dice, ¿cuánto será el monto total que la universidad deberá solicitar en 3 años? En 3 años, entonces es 1, 2, 3 años. El monto total quiere decir que ahora vamos a la última columna, ¿no? El dinero. Entonces va a ser esta ahí está, la respuesta. 2,298,900,000. Ok, entonces aquí, respuesta. El monto que la universidad, destinará para la educación de cada estudiante en 3 años será de, ¿cuánto quedamos? 298, 903. Si era 900, sí, ahí está. ¿Pero qué? Ahí sí son pesos, ¿no? Y ya está la respuesta de mi inciso C, en base a todo lo que me estaba solicitando. Y ya tengo lista mi actividad. Y ahora me voy a la conclusión. Y aquí en la conclusión igual le voy a dar insertar
texto, cuadro de texto, hago mi cuadrito, me voy a la plataforma y copio el último. En un párrafo de 5 renglones. Es muy poquito lo que me está pidiendo. Hágalo de elaboración propia, ¿sí? Aquí se puso la letra muy chiquita. Bueno, pues la voy a aumentar. Aquí al lado del tipo y tamaño de letra está una A grandota y le voy dando clic y ya me pone mi letra más grande. Ustedes le dan, perdón, el formato que ustedes quieran. Y aquí, bueno, pues ustedes redactan la conclusión en 5 renglones. Si consideran hacerlo en Word para marcar los 5 renglones, lo copian y lo pegan aquí sin ningún problema, ¿eh? Entonces, ya con eso tendremos terminado nuestra actividad. ¿Dudas? ¿Dudas en relación a cómo vamos a elaborar la actividad 3? Aquí tengo 2 chats, los checo. ¿Alguna duda que tengan para elaborar la actividad 3? Me dice Claudia que ninguna, Marina que tampoco tiene ninguna duda, que no hay dudas. Gracias, Norma. Sí, gracias, Gloria. Sí. Ok, entonces, si no tenemos dudas, por lo pronto ninguna, de todos modos, recuerden que esto se queda grabado. Ustedes revísenla todas las veces que sean necesarias para que cumplan con todo lo que se les está solicitando. Les dejo esta bibliografía de apoyo para esta actividad integradora 3 y la migración a una institución, causas, consecuencias, efectos e impacto de las migraciones en Latinoamérica, la movilidad social y educación. Esto pues les va a abrir un poquito más el panorama sobre la temática que estamos en esta semana y pues les ayudará también a lo que es su conclusión. Tengo 2 chats, rápido los veo antes de explicarles la rúbrica. Ok, me dicen que no hay dudas. Muchas gracias. Dentro de su rúbrica para obtener el nivel experto en el criterio cognitivo es que ustedes creen un documento en el que respondan correctamente a todos los cuestionamientos solicitados. Aquí tengo un detallito. Le puse procesador de textos y yo le quiero cambiar para que no se vaya mal aquí y me digan, es que decía procesador de textos. No, en hoja de cálculo. Dejen que, ahora no quiere. Ay, no le di habilitar edición. Aquí está. Un documento en hoja de cálculo. Ahí está. Y ahora sí. Un documento en una hoja de cálculo en el que respondan correctamente a todos los cuestionamientos solicitados, que incluyan el procedimiento, recuerden que esto es muy importante, ¿eh? Y las gráficas. Escriba una conclusión de 5 renglones expresando las consecuencias negativas y positivas del fenómeno de movilidad. Fíjense que de ahí se pueden guiar para hacer su conclusión. Si aquí en su rúbrica les dice lo que se va a calificar en la conclusión, pues entonces es de eso háganlo. O sea, pongan 5 renglones expresando esas consecuencias negativas y positivas del fenómeno de movilidad. Y en la plática que tuvimos de inicio, platicamos sobre esto, o sea que de ahí pueden sacar sus ideas para poder hacer la conclusión. Dentro del criterio actitudinal, que organicen y atiendan el 100% las indicaciones para elaborar la actividad, y en el criterio comunicativo, que se organice la información de manera clara, coherente y precisa, que atienda las normas de etiqueta, que no contenga errores de sintaxis, ortografía y puntuación. Y dentro del pensamiento crítico, que se califica lo que es su conclusión, que comprenda claramente los efectos sociales que se producen a causa de la movilidad, que interpreta de forma clara y concisa las tasas de crecimiento de la población estudiantil y los relaciona con su entorno. Y Adriana tiene una duda.
Sí tengo duda porque no pude acceder a la clase, pero lo revisaré en el video las veces que sea necesaria para entender. Muchas gracias a la explicación pude hacer bien mi actividad. Ok, sí, sí, si tiene alguna duda, pues ya lo revisa. Pensé que tenía una duda, pero no. Y recordemos que hay una escala para evaluar el uso responsable de la información en los productos académicos y entre ellos que presenten contenido original y desarrolle ideas propias. Esto se toma en cuenta dentro de la conclusión. Recordemos que en matemáticas, pues todos son procedimientos. Entonces, pero lo que más peso se da que no vayan ustedes a copiarlo de algún otro lado y que no sean sus propias ideas, pues es la conclusión, porque eso es lo que realmente ustedes redactan. Entonces, tratemos de evitarlo. Que presenten su contenido original, que bueno, desarrolle ideas propias, que se encuentre libre de cualquier tipo de plagio y que incluya cuando se requiere, por eso dice, cuando se requiere, citas y referencias de acuerdo con el manual vigente de prepa en línea CEP. En su caso de ustedes, como no son trabajos de investigación, a veces no necesitamos esas fuentes bibliográficas, pero si ustedes las leyeron y con eso armaron su conclusión, entonces sí hay que poner el apartado de fuentes bibliográficas. Entonces, que eso es lo que se les va a calificar. Ahora, veamos esta parte ya como último del propósito del foro aprendiendo. Recordemos que el propósito de las actividades de esta semana es que aprendamos cómo influye la movilidad sobre la organización social, por ejemplo, en la educación, salud, etcétera. Ya lo platicamos al inicio de esta sesión. Y con el fin de que desarrollemos una opción, es una opinión, es una opinión personal sobre estos fenómenos. Y vienen dos preguntas detonadoras. Una, ¿es posible predecir la cantidad de personas que emigrarán y por qué? ¿Qué implicaciones positivas o negativas tiene la migración en México? Son dos preguntas detonadoras. Hoy quiero que me aporten sobre la primer pregunta detonadora y el día viernes platicaremos sobre la segunda. Pregunta hacia ustedes. ¿Creen ustedes que es posible predecir la cantidad de personas que emigrarán y por qué? ¿Qué dicen ustedes? ¿Creen que podamos predecir esa parte? Recordemos que predecir es como hablar de futuro. ¿Creen que se pueda hacer? ¿Qué dicen? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? Pero recuerden que me digan sí por esto, no por esto, ¿eh? No nada más sí, no, ¿eh? Que me den una explicación, algo. Y ahorita recordemos que lo que digan no es porque tal vez esté en lo correcto o estemos en lo incorrecto. Ahorita lo vamos a platicar para llegar a una conclusión. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice que sí podríamos predecir? ¿Nadie me dice ahora sí? Bueno, pues yo les voy a comentar. Recordemos que predecir estamos hablando del futuro. Y la semana pasada vimos que podemos proyectar, si ustedes recuerdan. Entonces, si proyectamos, quiere decir que estamos prediciendo. Entonces, sí quiere decir que sí se puede predecir. Ah, perfecto. Aquí dice, ya me están aportando. Me dice Adriana, sí, con la frecuencia de la cantidad de personas que emigrarán en determinado tiempo. Daniel dice, yo creo que sí, con base a los datos que se tienen de movilidad. Norma, tal vez sí, pero si hubiera un registro de migrantes que entra a nuestro país, claro que lo hay, Norma, ¿eh? Para eso está INEGI. Y para eso INEGI pregunta, recuerden que INEGI pregunta todo de todo habido y por haber en México. Y me dice Alejandra, yo creo que sí se puede predecir con base a los datos que ya existen. Lore dice, yo opino que se pueda predecir por medio de gráficas, datos, estadísticas, por ejemplo, INEGI, el censo. Perfecto. Sí lo podemos predecir y lo aprendimos la semana pasada por medio de modelos matemáticos lineales. Recuerden que tienen una fórmula para la proyección y en base a esa fórmula, pero necesitamos datos anteriores para poder entonces predecir en un futuro. Entonces, esta parte, perfecto, Alejandra.
que dice, con la información que tenemos en registro se puede predecir muy bien un censo económico. Entonces, ya tenemos ahí herramientas para poder aportar dentro del propósito del foro aprendiendo. Muchas gracias por sus participaciones. Ahora sí, de manera general, ¿alguna duda que tengan? Alma también dice que sí, que mediante censo. Perfecto. ¿Alguna duda de manera general que quieran que tratemos antes de retirarnos? Norma, que no, que ninguna. Gracias. Adriana también que ninguna. Mientras me ponen si es que hay alguna duda, voy a leer mi última frase. Cree en ti mismo y en lo que eres. Sé consciente de que hay algo en tu interior que es más grande que cualquier obstáculo. Les agradezco muchísimo su asistencia y su participación. Espero que esto les sea de gran ayuda para poder resolver lo que es su actividad. Y ya estoy viendo lo mismo, los últimos mensajes que dicen que no hay dudas. No hay dudas, que todo muy claro. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, Alma. Dice Elizabeth que va a revisar la sesión más tarde. Y Mariana que no. Claro que sí, revísenla. Y por favor, ya como último, colóquenme su nombre completo para poder pasar lista. Recuerden que es importante que coloquen el nombre completo en el chat porque se queda grabado. Yo lo puedo leer y ese es nuestro pase de asistencia. A ver, ya tengo a Adriana Vergara Osornio, a Marina Ventura Hernández, a Norma Alicia Jiménez Martínez, a Daniel Solís Pérez, a Gloria Vargas Arredondo, a Alma Delia Nancy Maya Cruz, a Alejandra Maribel Torres Hernández, Alejandra Espíritu Vergara, a Adriana Juárez Fernández, a Elizabeth Rodríguez Farfán, a María Guadalupe Hernández Rodríguez. Y ya, tenemos a todos. ¿Sí? Les agradezco muchísimo su asistencia, su participación y nos estaremos viendo el próximo viernes. Hasta luego, que pasen excelente tarde. Me faltó Yolanda Fabiola, pero no me mandó su nombre completo, Yolanda Fabiola. Recordemos que me tienen que dar su nombre completo, por favor. Bueno, creo que ya no me dio su nombre completo. Ay, ya, gracias. Yolanda Fabiola Santiago Ramírez. Ahora sí me despido. Hasta luego, excelente noche.